Dile a tu hermano, estás en la casa del Señor, estás en el mejor lugar, estás en el lugar donde se proclama el nombre de Jesús con autoridad. Vamos, iglesia, puedes hacer mejor que eso. Aleluya, gracias Dios, gracias Espíritu Santo. Bueno eres Señor. Gracias, Señor Jesús. Bueno eres Dios. Es que hay poder en el nombre de Cristo. Dije que hay poder en el nombre de Cristo. ¿Dónde está la iglesia que cree eso esta mañana? Aleluya, es que el nombre de Jesús tiene poder para sanar, para restaurar, para salvar. Aleluya, hay poder. Ese nombre tiene poder para romper toda cadena en tu vida, cadena física, emocional, espiritual. El nombre del poder de Jesús tiene poder, iglesia. Yo no sé quién lo cree esta mañana. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por la bendición y la oportunidad que nos da de poder estar en su casa. ¿Habrá alguien agradecido con Dios? Mire, usted podría estar esta mañana en cualquier lugar. Usted quizás pudo haber hecho como hizo mucha gente esta mañana, tomar el hecho de que no había agua, que no se anunció fue hoy. Esto se sabía durante toda la semana, pero tomaron esa excusa para no venir a la iglesia, pero usted hizo lo correcto. Amén. Usted no se iba a perder la bendición ni la palabra que Dios tenía para usted el día de hoy. ¿Alguien está contento por eso? Y le da gracias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, acompáñenme por favor al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Gálatas 2 del 11 al 14, si lo tiene por favor diga amén. Si no lo tiene, iglesia, no hay ningún problema, lo tenemos acá arriba proyectado, lo vamos a proyectar acá arriba, amén. En pantalla, Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 14, y el pueblo de Dios dice, amén. Aleluya, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, dice, Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Puede sentarse, iglesia. Aleluya. Nosotros hemos estado durante algunas semanas, ¿verdad?, viendo el segundo pilar de consolidación, que es afirmar. Amén. Y es importante que recordemos, iglesia, que afirmar significa hacer algo firme. Y una de las áreas en las que todos nosotros necesitamos ser afirmados es en valor. Alguien diga valor, para que podamos realmente crecer en carácter de reino. Y en el pasaje que acabamos de leer, mis amados, vamos a ver una situación muy interesante que se dio entre dos apóstoles, ¿ok?
el apóstol Pablo y el apóstol Pedro en la iglesia de Antioquía. Antioquía fue la ciudad donde se fundó la primera iglesia gentil. ¿Okay? Ahora, ¿quiénes eran los gentiles? Los gentiles eran creyentes que no eran judíos, pero que ellos habían recibido a Jesús como su Salvador. Ahora, como ellos no eran judíos, ellos no seguían las costumbres ni las tradiciones judías. Y me dice la palabra que un día Pedro decide ir a Antioquía a visitar la iglesia para ver cómo iba la obra, ¿verdad? Y para su sorpresa, dice que todo iba fantástico, maravilloso. O sea, la hermandad y la fraternidad que había entre los hermanos gentiles y los judíos era a otro nivel. Dice la Biblia que inclusive Pedro acostumbraba parquear con los gentiles, acostumbraba comer con los gentiles, socializar con los gentiles. O sea, había una linda coinonía dentro de la iglesia. Pero cuando de repente un día, dice la palabra, llega un grupo de judíos legalistas a visitar la iglesia, algo en Pedro cambió. Él dejó de parquear con los gentiles. Dice la Biblia que él empezó a apartarse de ellos. Ahora, Pablo estaba pillando el asunto y él decide hacer lo correcto. ¿Y qué era lo correcto, iglesia? Ir a confrontar a Pedro con esa situación. Porque si nosotros queremos ser afirmados en valor y en carácter, iglesia, la confrontación es un área donde todos necesitamos crecer. ¿Alguien dice amén? Y esta mañana vamos a ver en la palabra, Pablo nos va a enseñar 3 principios bíblicos que son muy importantes para confrontar. ¿Okay? El primero de ellos es confrontar con valentía. El segundo, confrontar con la palabra. Y el tercero, confrontar con propósito. ¿Okay? Vamos a ver el primero que habla de confrontar con valentía. Dice la palabra, Pablo hablando, dice, cuando yo vi a Pedro, le resistí cara a cara. Iglesia, Pablo fue y enfrentó a Pedro directamente. Él no se fue a hablar mal detrás de las espaldas de Pedro. Ni mandó a alguien a enviarle mensaje. Oiga, de pronto uno de los discípulos, Jacobo, ve tú y dile que eso de discriminar a la gente no está bien. No. Ni siquiera lo llevó a la reunión de oración de la iglesia. Para que estén orando, porque ustedes pueden creer. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Óyeme, él parqueaba bien con los gentiles y de la noche a la mañana tiene esa gente discriminada y ellos están más golpeados por eso. No, él no hizo nada de eso. Él fue y lo enfrentó cara a cara. Iglesia, se necesita ser afirmados en valor para poder confrontar a la gente en su cara. Pablo no fue a hablar mal de Pedro, él habló con Pedro y lo confronta directamente con su conducta hipócrita. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Pedro estaba con los gentiles, él le metía duro al puerco, al rabito y al saus. Óigame, es que el hombre se chupaba los dedos. Pero cuando estaba con los legalistas, no, yo solamente como comida kosher. ¿Y puerco? No, puerco, eso es inmundo. Ve el doble discurso. Cuando estaba con los gentiles, él era una cosa. Pero cuando estaba con los religiosos, él era otra. Y Pablo llamó a esa conducta hipocresía. Iglesia, yo me fui a buscar la definición de lo que es hipocresía. Dice que hipocresía es actuar de manera diferente
según las circunstancias. O sea que hipocresía es actuar. Y eso es exactamente lo que Pedro estaba haciendo. Porque cuando él estaba con los gentiles, él actuaba de una manera. Y cuando estaba con los religiosos, él actuaba de otra. El hombre era un excelente actor. Igual que nosotros. Somos excelentes actores y actrices. Oiga, es que desde Washington nos hacen los mandados. Usted se ríe, pero lo que pasa es que aquí en la iglesia nosotros somos una cosa. Pero cuando estamos allá afuera, somos otra muy distinta y diferente. Aquí en la iglesia somos aleluya, gloria a Dios. Brinca, salta, viene al altar, llora, moquea, se cae, se levanta. Pero cuando llega a la casa, trata a la esposa como si fuera un zapato. ¡Hipócrita! No. Venimos a la iglesia a ver a los hermanos. Venimos a ver a los hermanos. Y cuando estamos aquí en la iglesia con los hermanos, óigame, eso es besito por aquí, besito por allá, abrazo por aquí, abrazo por allá. Y cada vez que tienes la oportunidad, con la lengua los partes en pedazos. ¡Hipócrita! No, espérate, aguanta. Cuando los pastores están en la casa, yo vengo. Pero cuando los pastores se van de vacaciones a coger su descanso, yo me desaparezco y la iglesia vacía. ¡Hipócrita! No, y después ando desmadrándome, tratando de averiguar, oye, ¿alguien sabe cuándo regresan los pastores? ¿Tú sabes cuándo regresan los pastores? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? Porque tú te quieres asegurar que el día que los pastores regresen, ese día tú estás aquí, porque tú quieres actuar y hacernos creer a los pastores que tú tuviste todos estos domingos viniendo a la iglesia cuando no era así. ¡Hipócrita! ¿Por qué tú no vienes cuando nosotros no estamos aquí? ¿A quién tú estás siguiendo? ¿Tú no estás siguiendo a nosotros o tú estás siguiendo a Cristo? Porque te voy a decir una cosa. Estén o no estén los pastores en la casa, Dios siempre está. Él está. Y Él siempre tiene una palabra. Cada domingo Él tiene una palabra en esta casa. Tiene un depósito. Tiene una comunicación del reino para consolidarte la vida. Entonces te voy a dar un sano consejo. Deja de estar averiguando cuándo regresan los pastores. ¡Para eso! ¿Acaso tú pagaste mi boleto? No. Entonces, eso no es tu problema cuando yo regreso. A ti lo que te tiene que interesar es que tú estés aquí todos los domingos, que tus pompis te encuentren aquí sentado todos los domingos en la casa de Dios para recibir la comunicación que Él tiene para ti. ¡Alaba, iglesia! ¡Aleluya! Iglesia, la hipocresía es pecado. Si usted no lo sabía, entérese hoy. Es pecado. ¿Sabe por qué es pecado? Porque es una forma de engaño. Es una forma de mentir. Y si cree que no es así, pregúntele a Ananías y a Zafira. Que ellos quisieron actuar. Ellos quisieron aparentar que eran generosos. Y ellos vendieron un terreno
y trajeron el dinero de la venta del terreno a la iglesia para darlo a los apóstoles para que lo repartieran entre la gente que tenía necesidad. El problema fue que ellos hicieron creer a la iglesia y a los apóstoles que estaban trayendo toda la plata, pero no era así, nada más estaban trayendo parte. Pero como a la gente le gusta el bombo y que la gente y los demás digan, oh, wow, pero esos esposos sí son generosos, se les contaminó el corazón, haciendo creer una cosa que no era. ¿Y usted sabe cómo terminaron esos dos? Dice la Biblia que se cayeron muertos. La hipocresía los mató. Porque tú puedes ser hipócrita delante de la gente. Porque la gente ve cara, pero no ve corazones. Pero tú no puedes ser hipócrita con el Espíritu Santo. ¡Te va mal! Para que, iglesia, tengamos mucho cuidado y no tengamos light ese pecado. ¿Alguien me está siguiendo? Iglesia, dice la palabra que Pablo confrontó a Pedro cara a cara. Ahora, esto era un asunto bien delicado, porque Pedro era una autoridad. Sobre él había un manto apostólico, o sea, Pedro era el man, friend. Dice la Biblia que él fue que caminó con Jesús sobre las aguas. Amén. Dice la palabra que cuando él pasaba su sombra, sanaba a los enfermos. ¿Tú sabes el nivel de unción y de poder que se movía ese hombre? Pero fue el líder del movimiento evangélico en la iglesia. Pero, tenía un problema de carácter. Y la pregunta del millón era, ¿quién se iba a atrever a decirle al apóstol Pedro que él estaba fuera de orden? Porque para eso hay que tener guáramo. Para poder frentear a la gente. Tú no puedes ser flojo, tú no puedes ser cobarde. Por eso Dios te está trayendo esta palabra, para afirmarte en valor. A todos sos flojos. ¿Quién se iba a atrever? ¿Quién? A decirle a Pedro que eso de discriminar a la gente estaba totalmente fuera de orden. ¿Quién se iba a atrever? Pablo dijo yo. Él no se dejó intimidar. Pablo dijo, mira, friend, tú puedes ser el líder del ministerio que tú quieras. Tú puedes estar ungido hasta los huesos. Estás mal y punto. ¿Alguien me sigue? Dice la palabra que Pedro tenía por costumbre parquear con los gentiles, comer con los gentiles, pero que cuando llegaron los legalistas, él se retraía y se apartaba por temor a los de la circuncisión. ¿Quiénes eran los de la circuncisión? Era el grupo de judíos legalistas que no solamente creían, sino que también enseñaban que para poder ser salvos no bastaba con tener fe en Cristo, sino que también había que circuncidarse. Mire la herejía. Y Pedro, que sabía mejor que eso, en vez de pararse duro y ponerle un paradito, no, dice la Biblia que por temor a ellos. ¿Por temor a qué? A lo que iban a decir, a la crítica, a la opinión de ellos, a cómo él se iba a ver, a su reputación, a su imagen. ¿Qué hizo él sabiendo lo que era correcto? ¿Qué hizo él? Dice que se retraía y se apartaba de los gentiles, los discriminaba. Se retraía y se apartaba. Y quizás la pregunta en esta mañana, iglesia, es, ¿en qué áreas de nuestras vidas nosotros nos retraemos o nos apartamos de Dios? Usted sabe, muchas veces nosotros nos retraemos y nos apartamos de nuestra fe. Evitamos a toda costa tener que hablar de Cristo en nuestro trabajo. ¿Por qué? Por miedo al rechazo.
Por miedo a la crítica, por miedo a lo que van a decir. Es que, pastora, yo no quiero que me llamen la fanática, yo no quiero que me llamen la salva 4 mata 8, yo no quiero que me llamen la aleluya. Pastora, es que yo quiero entrar, yo quiero encajar en el grupo de mi trabajo de la gente cool, de la gente pretty, de la gente que está en something, pastora. Y me ha costado un mundo encajar en ese grupo. Yo no quiero, pastora, tener que estar hablando de Cristo para que me estén mirando mal. Por eso yo me retraigo y me aparto de mi fe. Porque yo no quiero que mis compañeros se retraigan y se aparten de mí. ¿Alguien me está siguiendo? Entonces pongo en jeopardy en lo que yo creo. Pongo en jeopardy mi fe. Pongo en tejidos a Cristo. Amén. Y me retraigo y me aparto. Muchas veces nosotros nos retraemos y nos apartamos de Dios en tiempos de procesos, en tiempos de prueba. Y es que andamos al revés. Porque cuando estamos en medio del proceso es cuando más hay que buscar de Dios. No hay que apartarse, iglesia. Cuando más hay que buscar de Dios. Hay que buscar más de su palabra. Es cuando más hay que buscar de su presencia. Es que todavía no hemos entendido que es que en medio de la prueba es que nuestra fe crece. Es que en medio de la prueba es que Dios nos sostiene. Dios nos levanta. Dios nos fortalece. Él nos afirma en la palabra, nos afirma en las promesas. Es que Él dice, yo no te dejaré ni te desampararé. ¿Dónde está el pueblo que quiere esa palabra esta mañana, hombre? Siempre andamos al revés. Estamos en un proceso. Ay, yo no voy para la iglesia. No voy para la iglesia porque, pastora, porque tengo la depre. Pero es que precisamente necesitas venir a la casa de Dios para que te saques de esas condiciones de depresión en las que tú dices que tú estás. Lo que tú necesitas es a Dios, presencia, palabra. ¿Alguien me está siguiendo? No es retraerte y apartarte, sino busca más que Dios ahora más que nunca. Pero a veces pasan cosas que yo no entiendo. La gente tiene la depre, pastor, para venir a la iglesia, pero no tiene la depre para ir a trabajar. Yo no entiendo. Es que para ir a trabajar no me da depre porque me van a pagar. Así que eso me levanta el ánimo y se me va toda la tontería. Yo voy a mi trabajo. Pero para venir a la casa de Dios siempre es un cuento y siempre es un mareo. Y que se fue el agua y que está llovinando. ¿Qué te pasa, iglesia? Despiértate, ¿qué te pasa? Pablo no solamente confrontó a Pedro, iglesia, con valentía, sino también lo hizo con la autoridad de la palabra. Pablo hablando, dice de Pedro, dice cuando le vi, cuando vi que no andaban rectamente. Iglesia, Pablo vio el guacho y él accionó. Amén. Él no vio el problema e ignoró el asunto, se hizo el loco. No. Él fue y confrontó a Pedro con la palabra, porque él estaba viendo que la conducta de Pedro era totalmente contraria a lo que enseñaba el evangelio, a lo que enseñaba la palabra. ¿Qué es lo que enseña la palabra? Que Cristo no hace excepción de personas, que Él no discrimina a nadie. Así que Pedro estaba trayendo con su conducta división dentro de la iglesia, porque estaba reforzando la idea errada de que para poder ser salvos había que circuncidarse y que los gentiles no eran aceptados por Dios. Estaba mandando el mensaje equivocado. Y lo peor del asunto es que había gente que se había sumado con él en esa misma actitud, incluyendo líderes. La Biblia habla de Bernabé, y yo sé que cuando Pablo se dio cuenta que Bernabé estaba metido en ese mango con arroz, casi le da un soponcio, porque Bernabé era la mano derecha de Pablo. Bernabé fue el que ayudó a levantar
levantar la iglesia gentil. Él fue el que llevó un montón de gente, de gentiles a los pies de Cristo. Y ahora resulta que él también se había sumado a esa actitud hipócrita con Pedro, discriminando a esta gente dentro de la iglesia. ¿Usted sabe qué es lo más triste, mis amados? Cuando la gente sabe muy bien lo que es correcto, pero se alinean con el error. Cuando la gente sabe muy bien lo que es correcto. Eso es triste. Saben muy bien lo que es correcto, lo saben en el fondo, pero se alinean con el error. La Biblia dice que Pablo vio que no andaban rectamente. Iglesia, yo me pregunto, ¿los otros miembros en la iglesia también no estaban viendo lo mismo? Pero nadie hizo nada. Nadie se pronunció, nadie hizo nada para darle un paradito a ese asunto, igual que nosotros, iglesia. ¿Cuántas veces nosotros no estamos viendo lo que está mal? ¿Cuántas veces? No estamos viendo lo que no es correcto. Y en lugar de tomar una postura radical y parar ese asunto y frentear y confrontar, ¿qué es lo que hacemos? Miramos para otro lado. ¿Y usted sabe por qué muchas veces hacemos eso? Porque miramos para otro lado. Porque no nos conviene prender ese rancho. Porque muchas veces hay bendiciones que yo estoy recibiendo que yo no quiero perder. Así que prefiero mirar para otro lado. Muchas veces hay ayudas que me están dando que yo no quiero perder. Entonces yo prefiero mirar para otro lado. Y hacerme la loca, hacerme la desentendida. Y al final del día no quedo mal ni con Dios, ni con el diablo. Pero dice la palabra que Pablo vio, porque vio que no andaban rectamente. Iglesia, ¿cuántas veces nosotros en las redes sociales no estamos viendo cosas que están mal? Cosas que están totalmente fuera de orden y les damos me gusta. Es que cuando la palabra dice que en los últimos tiempos llamarán lo malo bueno y lo bueno malo, no crea que solamente para la gente que está allá afuera que no conoce a Dios. No. También dentro de la iglesia. Óyeme, si tú estás viendo en las redes que los hermanitos en Cristo se fueron a celebrar su luna de miel antes de casarse, ¿cómo tú le vas a dar me gusta a eso? Esa gente se fue a fornicar. Tú estás viendo la foto, tú estás viendo las poses. Se fueron a fornicar. ¿Cómo tú le das me gusta a eso? Óyeme, es que si a Dios eso no le gusta, ¿cómo te va a gustar a ti? Ay, no, pastores, lo que pasa es que esa es mi mejor amiga, esa es mi pana, ese es mi 1, 2, mi 2, 5. Y yo a ella la amo mucho. No. Tú no puedes, sobre pretexto de que porque tú amas a una persona, justificar una conducta de error. Cuando tú le das me gusta a publicaciones como esas, lo que tú estás haciendo es que tú estás mandando 2 mensajes equivocados. Igual que Pedro estaba haciendo en la iglesia. El primer mensaje que tú estás mandando, cuando le das me gusta, es que lo que ellos están haciendo está bien. Y no es así. Y el segundo mensaje que tú estás mandando cuando tú le das me gusta, esa clase de publicaciones, es que tú apruebas la fornicación, por eso te gusta esa publicación. ¿Tú estás de acuerdo con la fornicación? ¿Alguien ve lo que estoy tratando de decirte? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, iglesia.
Ah, no, habrá un montón de gente que tienen, ay, un dolor en su corazón, porque la pastora no le ha dado me gusta a mi publicación. No, es que yo no puedo estar dándole me gusta a lo loco a cualquier cosa. Yo como tu pastora y tu madre espiritual, yo tengo una responsabilidad delante de Dios. Y yo tengo que tener mucho cuidado con cuál es el mensaje que yo te puedo estar mandando a ti. Porque si yo le doy me gusta a una publicación como esa, el primero que me va a partir en pedazos eres tú mismo. Y va a decir, ay, los pastores son unos grandes hipócritas, porque se la pasan allá arriba siempre partiendo, diciendo que no hay que fornicar. Y mira que le dieron me gusta a eso. Oye, me tienen enredada, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien me está siguiendo? ¿Tú sabes lo que el Señor me decía a mí esta semana cuando yo estaba orando y estudiando esta palabra? Me decía, el problema de fondo, ¿sabe cuál es? Es que nosotros hemos normalizado el pecado dentro de la iglesia, sob pretexto de que no somos religiosos. Iglesia, estamos viviendo tiempos donde se ha perdido totalmente el temor a Dios dentro de las iglesias. Hemos tergiversado los valores. Llamamos lo malo bueno y lo bueno malo. Por eso tú ves, cuando tú revisas quién le dio me gusta a esa publicación, poco de gente de la iglesia. Cuando tú vas viendo líderes, que tú dices, ¡ah! Gente que tú piensas que porque son líderes o que tienen un poquito de conocimiento de Dios, no pueden aprobar una conducta como esa. ¿De qué estamos hablando? Pero hemos normalizado el pecado dentro de la casa de Dios, sobre pretexto. ¿Alguien me está siguiendo? Iglesia, ¿tú sabes lo que dice la palabra? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, para Dios es pecado. Te lo voy a repetir. El que sabe hacer lo que es correcto, pero no lo hace, para Dios eso es pecado. Y escúchame, iglesia. Dios no es injusto para juzgarte por algo que tú no sabes. El problema con Dios es cuando tú sabes. Cuando tú estás viendo lo que no es correcto y tú no haces nada. Sino que tú eres parte del pecado. Para Dios tú eres cómplice cuando tú no haces nada. Tu silencio te hace cómplice de ese pecado. Te vuelves alcahueto. Te vuelves alcahueta delante de Dios de ese asunto. Así que en esta mañana a todas las mamás y a todos los papás que vienen religiosamente todos los domingos a sentarse a escuchar la palabra de Dios, pero que permiten que sus hijos usen sus casas como push button, están metidos en un problema grave con Dios. ¿Por qué? Porque tú sabes mejor que eso. Y tú lo permites. Te sumas a esa sinvergüenzura. Ay, pastora, lo que pasa es que ya él es un adulto. Ella es una adulta, pastora. Es que esa es su vida. No. Esa es la excusa barata que tú usas para tratar de limpiar tu conciencia y de justificar una conducta que tú sabes muy bien que a Dios no le agrada, que Dios no aprueba. Porque lo sabes. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer, amada mamá y amado papá? Tú tienes que confrontar a tus hijos. Confrontación. Y decirle, amado hijo,
amada hija, tú quieres vivir grandes momentos. Lo primero que tú tienes que hacer, te tienes que ordenar. En otras palabras, te tienes que casar. Porque yo no voy a seguir permitiendo que tú traigas maldición a mi casa. Porque la gente no entiende, pastor, que el pecado trae maldición dentro de las casas. Por eso no entiendes por qué todo se te está dañando de repente. ¿Por qué? Porque tienes el pecado metido allá adentro. Porque la plata no te alcanza, porque estás hasta aquí. Porque esa puerta que tú estabas esperando que Dios abriera, ¡te la cerró! ¿Por qué? Por causa del pecado que tú patrocinas dentro de tu casa. Porque sabes muy bien, sabes mejor que eso. Tú no tienes que tener temor de confrontar, iglesia. Ay, es que yo no quiero problemas, pastor, es que yo no quiero problemas. Yo no quiero problemas. ¡Feo, cobarde! Yo no quiero problemas, pastor, yo no quiero problemas. No, lo que está mal, está mal. Tú no tienes que tener miedo de confrontar cuando tú tienes el respaldo de Dios. Y que se ponga bravo que le dé su regalada gana. ¿Cuántos enemigos nosotros nos hemos ganado, pastor? Por confrontar. Pregúntame si me interesa. A mí lo que me interesa es que Dios me respalde. Eso es lo que a mí me interesa. Yo no estoy buscando fans. Ni estoy buscando seguidores. A mí lo que me interesa es que Dios me respalde. Que respalde mi vida, mi familia y mi ministerio. Eso es lo que a mí me interesa. Y si no te gustó, bueno, ya tú verás qué es lo que tú haces. Pero en esta iglesia no patrocinamos sinvergüenzuras. Ustedes no tienen pastores alcahuetos. Sépalo. Y dele gracias a Dios por eso. Porque como ustedes no tienen pastores alcahuetos, ustedes están bajo una cobertura de bendición. Por eso es que Dios te da trabajo y te da un montón de cosas. Porque estás bajo una cobertura de bendición. Porque tus pastores no son alcahuetos. Dale gracias a Dios por eso. Iglesia, lo que está mal, está mal. Aunque todo el universo lo haga, lo que está mal, está mal. Punto. Y número 3. Pablo no solamente confortó a Pedro con valentía y con la palabra, también lo hizo con un propósito. Y dice la palabra, Pablo hablando, le dije a Pedro delante de todos. Pablo confrontó a Pedro públicamente. Lo hizo delante de toda la iglesia de Antioquía. Y yo me puedo imaginar esa escena. Y le dijo, Pedro, tú quieres obligar a los gentiles a vivir como judíos y tú no lo haces. ¿De qué estamos hablando? Eso es hipocresía, papá. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué Pedro no lo llamó? ¿Por qué Pablo no lo llamó en privado? ¿Por qué Pablo no le dijo, después del culto, ven que tengo que hablar contigo en mi oficina? No. ¿Por qué lo hizo públicamente? ¿Por qué lo hizo delante de toda la iglesia? Porque el pecado de Pedro había sido público. Lo que Pedro hizo, lo hizo delante de toda la iglesia. Y había mucha gente ofendida y golpeada, afectada por esa situación. Ahora, la idea no era avergonzar ni humillar a Pedro. No, era traer restauración dentro de la iglesia, restaurar la unidad dentro de la iglesia. Y corregir ese error doctrinal que se estaba dando. Lo que pasa es que si no se hacía de esa manera, los gentiles iban a estar confundidos pensando que no eran aceptados por Dios. Y los legalistas iban a seguir afirmados en el error doctrinal. Así que fue un asunto duro, bien penoso, pero era necesario, iglesia. Sobre todo porque ya Dios le había hablado a Pedro en otra ocasión. Sobre eso está discriminando a la gente. No era la primera vez que le había hablado a Pedro. Ya le había hablado antes. Ya le había hablado antes a Pedro de eso. ¡Hey! En una visión
Ya Dios le había hablado. Dios en una visión le habló a Pedro y le dijo, tú no puedes llamar inmundo a lo que yo he limpiado. Y Pedro entendió en ese momento que el evangelio era para todo bendito mundo, que Dios no discriminaba a nadie, que Él no hacía acepción de personas, que en Cristo no había ni judío ni gentil, que todos éramos iguales. Pero, la conducta de Pedro era totalmente contraria a lo que ya Dios le había hablado, porque ya le había hablado, iglesia. Tú sabes lo que dice la palabra en Timoteo. Te lo voy a leer. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Dice la palabra que a los que persisten en pecar. ¿Quiénes son esos? A los que ya Dios les ha hablado en español, en inglés, en francés, en alemán, en patuá, en todos los benditos idiomas, y todavía persisten en pecar como Pedro, cuando ya Dios te ha hablado sobre una conducta, ya te ha hablado sobre una actitud. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho que dejes el adulterio? ¿Cuántas benditas veces? Dios no te ha dicho que dejes de fornicar. ¿Hasta cuándo la lucha contigo? Que dejes la avaricia, que dejes la mentira, deja la transadera. Oye, ya por Dios, perdona, suelta eso, deja el rencor, el resentimiento, por Dios. Deja la envidia, deja la ingratitud, pero no, tú persiste. Ah, bueno, ¿qué dice Dios? Repréndelos delante de toda la iglesia. Dice, ¿para qué? Para que los otros vean y teman. ¿Eso qué quiere decir? Para que los otros vean y tú vas a ver que rapidito se van ordenando. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere pasar por eso? ¿Quién dice? Yo, pastora, yo me ofrezco. Pero te voy a decir una cosa. A veces esos tratitos de Dios son buenos para poder afirmarnos el carácter de Cristo. Iglesia, Pedro aceptó la corrección de Pablo. ¿Y cómo sabemos eso, pastora? Por el fruto. Por el testimonio, porque la Biblia dice que por los frutos los conoceréis, por las cosas que la gente hace. Las cosas que tú y yo hacemos exponen lo que tenemos adentro en el corazón. No te digo, que yo te amo mucho, que no. Lo que tú haces expone lo que tienes adentro. Lo que nosotros hacemos expone la condición de nuestro corazón, iglesia. Usted después de ese episodio, usted no lee por ningún lado que dice que Pedro le quitó el habla a Pablo. ¿Usted ve eso en algún lado? Después de ese episodio, que dice que Pedro se quedó en la iglesia, pero era para hacerle la guerra a Pablo, porque si él es apóstol, yo también soy apóstol. Aquí hay una guerra de apóstoles, donde quién cae parado. No, nada de eso. Usted ve que ahí dice que Pedro tenía una actitud con Pablo y lo trataba todo distante y frío, ¿no? O que Pedro dijo, es que yo le voy a boicotear el ministerio. Y cuando Pablo le daba una instrucción, Pedro decía, cuando a mí me pique, yo lo hago. ¿Usted leía en algún lado que decía que Pedro se puso a estar contaminando a la gente en la iglesia, hablando mal de Pablo? Sí, porque mire lo que él me hizo, pasar esa pena delante de todo el mundo. No. ¿Usted leyó eso? ¿En ningún lado? No. ¿Usted sabe por qué? Porque Pedro se hizo un examen introspectivo. Pedro miró para adentro y dijo, chuleta, es que lo que me pasó, bien buscado me lo tuve, porque lo que yo estaba haciendo era terrible. Yo estaba desviando la verdad del evangelio con mi conducta.
Y te voy a decir una cosa, iglesia. Si Pablo no se para bonito y para eso, esa herejía nos alcanza a nosotros hoy. Y peor, iba a tener una base bíblica. Por eso cuando tú estás viendo que las cosas están mal, tú no puedes hacerte el soquete. Tú tienes que accionar y parar lo que hay que parar. Y que se ponga bravo el que se quiera poner bravo. Ese es su problema. Tú sabes que tú estás haciendo lo correcto delante de Dios. ¡Punto! Es más, te voy a decir más. Después de ese episodio, tú sabes cómo Pedro se refiere a Pablo en sus epístolas. Eso está en segunda de Pedro. Miren cómo Pedro llama a Pablo. Dice, a mi amado hermano Pablo, a quien Dios dio sabiduría. Eso te suena a ti como alguien que está resentido. Como alguien que estaba ardido. No. Iglesia, Pedro aceptó la corrección de Pablo. Porque para poder aceptar la corrección se necesita algo que se llama madurez. Estamos en el año de consolidación, iglesia. Y este es el año en el que Dios nos está hablando. Y dice que hay cosas que nosotros tenemos que soltar. Hay cosas que tenemos que dejar ya. Y la inmadurez es una de ellas. Iglesia, este es el año en el que Dios te está diciendo que tú tienes que soltar el bendito mamón. Iglesia, esto era en otro tiempo. La Biblia dice que cuando éramos niños, actuábamos como niños, pensábamos como niños, pero ahora somos adultos y tenemos que dejar las benditas cosas de niños. Mírame a mí. A mi edad, con esto, ¿cómo me veo? Ridícula. ¿Cómo crees que te ves tú? ¿Sabe cuál es el problema? El problema de fondo es que hay gente que se ha acostumbrado a usar el mamón. Que han hecho del mamón su estilo de vida. Gente que aprendieron mal en su casa y que crecieron pensando que la vida se enfrenta haciendo pataletas y malas crianzas. Entonces, cuando tú no haces lo que Dios quiere, cuando no te pueden manipular, cuando quieren hacer el papel de víctimas, cuando los pastores le llaman la atención porque están totalmente fuera de orden. Me voy de la iglesia. Me voy a hacer el dolor de cabeza de otros pastores. ¿Tú te quieres ir conmigo? ¿Tú quieres venirte conmigo? ¿Tú vienes también? ¿Ah? Pataleta, mala crianza. Ah, pero tú no le sacas mamón a tu jefe, ¿ah? Tú no le sacas mamón a tu jefa. Porque tú sabes muy bien
que hasta ese día tú trabajaste. Pero a tus pastores, a tus padres espirituales, que siempre han estado ahí para ti. En las buenas, en las malas, en las verdes, en las horribles, en las terribles, se han parado bonito ahí contigo. A nosotros tú no vas a querer venir a sacar mamón. ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¡Respeta! No, es que esto a veces pareciera como una serie de Netflix. Cuando tú estás pensando que ya el lío se acabó, y tú acercas las partes, ok, ya, está bien. Por favor, amadas, ya. Paremos esto. Amén. Vamos a pedirnos perdón. Vamos a orar. Vamos a pasar la página. Vamos a enfocarnos. Hay mucho trabajo que hacer en la casa. Estamos con el proyecto de la Airetón. Viene la conferencia. Estamos trabajando y atendiendo a los jóvenes. Necesitamos apoyo, ayuda, no dolores de cabeza. Vamos a aplicar sobre esta situación la sangre de Cristo y vamos a voltear la bendita página. ¿Estamos bien? ¿Están bien, amados? Vamos a orar y a cerrar esto. Sí, pastora. Sí, pastor. Perfecto. Oye, cuando tú vienes a ver, empieza la segunda temporada del Guacho. Bendito Dios, es que no puede ser. No. Iglesia, el pastor y yo tenemos 24 años de estar pastoreando este ministerio. Y si hay algo que nosotros hemos aprendido, es que la edad no es señal de madurez. Para nada. Poco de gente vieja y pelleja y todavía con esto en la boca. Después no entiendes por qué Dios no te puede promover. Ay, pastora, para que esté orando, porque yo estoy creyéndole a Dios, pastora, que Dios me va a dar un carro. ¡Ey! Aguanta. ¿Tú estás lista para eso? Dios no puede poner las llaves de un carro en las manos de un niño, en las manos de una niña. ¿Tú le darías la llave de tu carro a tu hijo de 3, 4, 5 años para que lo maneje? No, porque no está listo ni emocional ni física, ni mucho menos espiritualmente para manejar un carro. ¿Alguien me sigue? Ay, pastora, ¿para qué estoy orando? Pastora, porque este es el año que yo creo que Dios me va a dar mi casa, pastora. Dios me va a dar mi casa y yo estoy orando por eso. Espérate, aguanta. ¿Tú estás lista para eso? Dios no puede poner las llaves de una casa en las manos de una persona que emocionalmente no está lista para eso. Tú vas a poder cargar con el título de administradora del hogar, con todo el peso, el sacrificio y la responsabilidad que implica ese título. Ay, pastora, para que esté orando, pastora, para que esté orando, porque este es el año, pastora. Yo estoy creyendo que este es el año que yo me voy a casar, pastora. Este es el año que Dios me va a dar mi marido. Yo estoy orando, yo estoy ayunando, estoy orando, estoy haciendo el ayuno de Daniel. Pastora, yo estoy orando porque le estoy creyendo a Dios por eso, pastora. Aguanta. ¿Tú estás lista para eso? Porque la gente piensa que casarse es estar todo el día embolillado con el marido en la cama. No, mi amor, casarse no solamente es eso. Casarse no solamente es eso, mi amor. Despierta del mundo de los pitufos en el que estás metido. Casarse también es sacrificio. Casarse también muchas veces es prueba, es proceso. ¿Y qué tú vas a hacer cuando eso llegue? Tú te vas a poner mamón. No, mi amor, tú te vas a plomar. Y tú con tu marido van a hacer tu guerra. Y tú vas a traer la plata que tú necesites del mundo natural al mundo espiritual. Cuando vengan los procesos, cuando vengan las pruebas. ¿Alguien me está siguiendo?
Tú no te vas a ñañequear. Sino tú te vas a parar como la guerrera que tú eres. Porque hay un montón de gente que no sabe que son los procesos los que te sacan la guerrera que tienes adentro. Eso es matrimonio, mi amor. Cuando tú estás viendo las cuentas, pero tú no ves la plata que tú haces. Llama a tu mamá. Llama a tu papá. Llama a tu abuela. No, mi vida. Tú te paras bonito. Y tú le crees a Dios. Mire, iglesia. Mientras nosotros no soltemos esto, mientras no soltemos la inmadurez, nosotros mismos nos estamos boicoteando las bendiciones. Escúchame, yo no estoy diciendo que Dios no te las va a dar, porque de todo hacemos una novela turca. No, yo te estoy diciendo que mientras tú no sueltes esto, la inmadurez, tú te vas a sentar a ver cómo mucha gente recibe su carro y tú vas a tener que esperar porque no estás lista para eso. Mientras tú no sueltes esto, tú te vas a sentar a escuchar testimonios de un montón de gente diciendo que recibieron su casa y tú todavía vas a tener que sentarte a esperar porque no estás lista para eso. Mientras tú no sueltes la inmadurez, cariño, tú vas a ver mucha gente comprometiéndose y casándose y tú sentado, sentada, esperando porque no estás listo para eso. La decisión está en tus manos. ¿Lo sueltas o lo sigues usando? Suéltalo. ¡Suelta el mamón! ¡Suelta el bendito mamón! ¡Suéltalo! Es interesante. Pastor, los niños no quieren usar mamón, pero los adultos sí. ¿Usted ha visto a Laila? Laila es la hija del hermano Erickson y de Ginny. Es la niña que te recibe muchas veces allá afuera con el ministerio de hospitalidad. Porque a ella le encanta parquear con la tía Shalom y con toda esta gente allá afuera. Esa niña tiene 1 año y tanto. ¿Usted la ha visto con mamón en la boca a ella? ¿La ha visto con mamón en la boca? No. ¿Sabe por qué? Porque ella es una niña grande. Pero tú, magullona, quieres seguir usando el mamón. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Suelta eso. ¿Tú viste que Pedro se puso mamón con Pablo cuando Pablo lo reprendió? Pedro no le sacó ningún mamón. Iglesia, ellos siguieron trabajando en unidad. Después de ese episodio, en unidad y en armonía, entregados en la asignación que tenían. Ellos no hacían como hacemos nosotros. Que te perdoné, pero cuando Pedro venía y veía a Pablo, agarraba para otro lado. ¿Alguien me está siguiendo? Que te perdoné y ya todo está arreglado. Pero cuando Pedro venía, se quedaba allá atrás, escondido detrás de la pared, porque él no quería venir acá adelante a saludar a Pablo. Pedro podía ver cualquier foto de Pablo en las redes sociales y podía ver todas las bendiciones que Pablo había recibido en las redes sociales y Pedro le daba me gusta a todas, ¿ves? Me gusta. ¿Por qué? Porque en su corazón no había nada, absolutamente nada en contra de Pablo. Sácate ese mamón, crece. Para la inmadurez. Suelta eso. Ellos estaban muy bien. Y no con la sonrisita en la iglesia hipócrita. Hola, Pedro. Hola, Pablo. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Ellos siguieron trabajando en armonía, trabajando en unidad de propósito, con la misma misión y llamado para cumplir la asignación que tenían. ¿Cuál era la asignación? Evangelizar y levantar iglesias. Ellos entendieron que muchas veces hay cosas que pasan en el camino. Cosas pueden suceder en la iglesia entre los hermanos, pero que al final del día, cuando hay madurez, tú entiendes que no se trata ni de Pedro,
ni de Pablo. El asunto se trata de Cristo, de Cristo, de Cristo, es de Cristo, es de Cristo. Se trata de Cristo, iglesia, de Cristo. Ponte de pie. Dios ha estado durante todo el mes hablando sobre afirmar el carácter, afirmar el carácter, afirmar el carácter, afirmar el carácter. Pero iglesia, Dios no puede afirmar el carácter cuando hay una condición de dureza en el corazón. Porque Dios te habla de una conducta, de una actitud, y tú persistes en querer pecar. Persistes en querer mantener una actitud, una conducta. Y el Espíritu Santo no vino a imponer el carácter de Cristo, no. Vino a afirmar el carácter de Cristo en nosotros. Pero tiene que haber un deseo en el corazón de querer ser afirmados. Tiene que haber un deseo de dejar de pecar. Tiene que haber un deseo de dejar la inmadurez. ¿Dónde está la iglesia esta mañana? Que tiene ese deseo en el corazón. Que dice, pastor, a mí esta palabra de afirmación del carácter no me ha pasado por la cabeza durante todo el mes. No. Yo la recibí en mi corazón. Amén. Y yo quiero orar para que el Espíritu Santo la selle en mi espíritu. Si usted es de eso, yo quiero invitarla acá adelante. Venga, vamos a orar. Vamos a orar. Venga, vamos a orar. Venga. Acércase sin temor, iglesia. Amén. Venga. Acérquese. Aleluya. Escúcheme. Iglesia, no tomemos en poco la comunicación de Dios esta mañana. No menospreciemos la palabra de Dios. Cuando Dios nos está hablando de una conducta que nosotros tenemos que dejar, pero nosotros persistimos en pecar. No vea eso como que hay simple desobediencia. No, porque no es así. Ya nosotros pasamos la raya de desobediencia a desafiar a Dios. Rebeldía. Iglesia, y eso es muy peligroso. Eso es caminar sobre un terreno muy peligroso. Eso es como si usted estuviera caminando sobre un terreno minado y tú no sabes dónde tú vas a pisar y eso se ¡bum! Contigo. Entonces, no se la juegue con Dios. No se la rife con Dios. Dios habla y uno obedece. Dios habla y uno se alinea. Dios habla y uno se endereza. La palabra nos endereza, iglesia. Nos endereza el carácter. Nos endereza el corazón. Nos endereza el alma. Entonces, Dios ha vuelto a hablar a esta casa. No lo cojamos light. Cada